Lucas capítulo 19. Vamos con el Evangelio de Lucas. Recuerden que Lucas es un libro que nos recuerda, o nos reafirma más bien, que Jesús es el Señor, es el Mesías que Israel estaba esperando, y también es el Señor, aquel que estaba profetizado en las Escrituras. Lucas comienza con un llamado a que nosotros miremos que las profecías se cumplen en Jesús. Por eso comienza con Juan el Bautista. Comienza diciendo que Juan el Bautista tenía que venir antes de Jesús, porque en la Biblia decía que tenía que haber un precursor. Ese precursor se llama Juan. Y efectivamente, tal como el Señor lo dijo, así ocurrió. Juan el Bautista fue el precursor. Después de eso, Juan toma otras profecías para hablar de su nacimiento, toma otras profecías para hablar de que todo lo que se dijo del Mesías se cumple en el Señor Jesucristo. Y Jesús entonces, cumpliendo lo que dicen las Escrituras, es anunciado por Juan y por Dios mismo. Cuando Jesús tiene 30 años, comienza su ministerio y la Biblia dice que, estando en el comienzo del ministerio, Juan el Bautista lo ve a lo lejos y dicen: miren quién viene allá. Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice: y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí comienza el ministerio, miles de personas siguen a Jesús. Pero el problema es que lo siguen por las razones equivocadas. A veces la gente sigue a Jesús por plata, porque quiere prosperidad, salud, que los libere de algo, que les quite un problema. Y desgraciadamente eso no es. Y el Señor se dio cuenta, y la Biblia dice que Jesús entonces cambió su enseñanza y empezó a enseñar a través de parábolas, que hemos visto por lo menos montones de parábolas en los últimos meses acá. Todas son porque esa es la forma en que Jesús dijo que iba a cambiar. Esa es la manera en que Jesús dijo que iba a cambiar su manera de enseñanza, para que solamente aquellos que tuvieran un corazón para Él lo entendieran. Si una persona no tenía el corazón para Él cuando daba la parábola, no podía entender la verdad que Dios expresaba. Una cosa impresionante. Jesús ya se acerca a Jerusalén. Nosotros estamos muy cerca ya de la última semana de Jesús, de la semana de vida de Jesús. Ya está, va a estar en un pueblo, va a pasar por un pueblo. En esta escena que tenemos, va a pasar por un pueblito, el último antes de llegar a Jerusalén, para morir obviamente por nosotros. Y la Biblia narra que durante ese camino los fariseos lo han molestado mucho, lo han criticado, lo han juzgado, le han dicho que él todo lo hace en el nombre, que el poder que tiene es de Satanás, que él viene de un pueblo insignificante. Le han dicho muchas cosas para demeritar el ministerio de Jesús. Jesús solo ha contestado que no hay que hacerle caso a la levadura de los fariseos, o sea, a las enseñanzas y a las cosas que los fariseos tienen. Y enfatizó una cosa más y más importante. Dijo: yo vine a salvar lo que se había perdido. Por eso muchas de sus parábolas hablan de que viene a salvar al pecador. Y lo que vamos a ver hoy no es una parábola, es una historia que ocurrió cuando Jesús estaba muy cerquísima, ya llegando a las puertas de Jerusalén. Está en Lucas 19, versículos 1 en adelante. Vamos a orar un momento para entrar a esta historia. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Hoy glorificamos y exaltamos, Señor, tu precioso nombre. Pedimos que tú obres en cada vida, en cada corazón que nos escucha. Ten misericordia de nosotros, Padre. Te rogamos, te suplicamos, ayúdanos a tener denuedo para hablar tu palabra, pero también un corazón enseñable, Señor, y que quiera practicar las verdades que tú tienes para nosotros. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que vamos a ver, pidiendo mucha sabiduría, Señor, y pidiendo que tú puedas ayudarnos, Señor, a hacer práctico estas verdades que vamos a hablar hoy. Señor, ponemos en tus manos, en tu infinita misericordia, a los que escuchan esta palabra y a tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Lucas 19:1. Ustedes se pueden ir allá. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, dice el texto. Ahora, Jesús está a punto de entrar a Jerusalén, pero por el camino pasa por Jericó. Jericó es una ciudad cercana, muy cercana a Jerusalén, pero Jesús toma la decisión de pasar derecho. Parece que nadie le dio alojamiento al Señor, nadie dijo que quería algo con él, nada de eso. Jesús
Está bien, el Señor no insistía, donde no lo invitaban no entraba. Sin embargo, cuando va pasando va a ocurrir algo interesante. Ahora, recordemos que Jericó tiene una connotación muy, muy bonita en el sentido de que Jericó es una ciudad que es reconocida por sus ungüentos. Significa hay mucha planta aromática, muchas cosas allí en esa ciudad. Y Jesús, la gente normalmente antes de ir a Jerusalén o de subir a Jerusalén, la gente cogía fuerzas, descansaba en Jericó y pasaba hasta allí. Y sucedió que entonces, estando Jesús allí, un versículo número 2, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice el texto, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, entonces le apareció, se introduce en la historia a un hombre que se llama Zaqueo. Zaqueo es una palabra muy interesante. Zaqueo significa el honesto, el limpio. Así significa la palabra, en el griego eso significa Zaqueo. La gente dice, y se ponen a reírse ustedes, o es obvio que uno se ríe. Porque el problema es que el tipo, Zaqueo, era el jefe de los publicanos. Ser un publicano en esa época era que usted trabajaba con la DIAN romana. Usted era un cobrador de impuestos. Uy, significa que usted era una persona que le cobraba a su pueblo. Ahora dice, ¿y eso qué tiene de malo? Es un trabajo. No tiene nada de malo, el problema era cómo lo cobraba. Entonces, este hombre Zaqueo, que significa inocente, limpio, imagínese eso, había hecho un trato con los romanos. Los romanos me decían, usted cobre los impuestos, usted es el jefe, Paco, usted en esa ciudad, usted cobra. ¿Usted qué va a hacer? Usted me pasa a mí tanta plata, a cada uno le cobra tanto, y lo que usted cobre de ahí para arriba es suyo. Y entonces Zaqueo lo que hacía era que contrataba un grupo de personas, unas 20, 30, las repartía por la ciudad, ponía mesitas y por listados todo, porque todo estaba bajo listados, iba cobrando a cada uno. Pero si el romano le decía que por cada persona le diera 5, Zaqueo y sus amigos decían, son 30 en promoción, se lo dejó en 20, cuando tenía que haber cobrado 6, porque no debía cobrar más allá de eso. Sin embargo, lo hacían y entonces todos los que eran recaudadores de impuestos eran, o lo que llamamos publicanos, eran para los judíos unos ladrones, literalmente personas que eran así. Ellos, era tan mala la reputación de ellos que cuando usted quería ofender a alguien, le decía publicano. Usted quería pegarle su ofendida a alguien, dígale publicano. Le estaban diciendo que era un ladrón. Obviamente estas personas eran muy ricas por lo que le sacaban a su pueblo, pero su pueblo los odiaba. Y los odiaba fuertemente porque recaudaban demasiado dinero. Ahora, era malo ser un recaudador de impuestos, pero era más malo ser el jefe, porque este era el jefe de los publicanos. Este era el que mandaba sobre todos. Eso hacía que el tipo fuera más odiado, porque los demás, listo, los demás tenían sus... pues eran malos, pero es que este es el que les mandaba a todos y el que daba la orden. Eso hizo que Zaqueo tuviera mucho dinero, pero no tenía amigos. Ese era un problema. Era muy rico, dice el texto que estamos viendo, jefe de los publicanos y rico. Su negocio lucrativo le daba para muchas cosas. Pero aunque él era rico, materialmente hablando, era perdido espiritualmente, era pobre en espíritu, no tenía nada. Él creía que tenía mucho cuando la verdad no tenía nada. La riqueza no es sinónimo de bendición de Dios. La riqueza no es una garantía de que, ay no, Dios cómo me quiere y cómo no. Este hombre era muy rico, pero no tenía al Señor. Pero este hombre, cuyo nombre era dizque el limpio, pero de limpio no tenía mucho, que se llamaba Zaqueo, dice, procuraba en el versículo 3, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Dice, pues era pequeño de estatura. Cuando decimos pequeño de estatura, era más o menos del tamaño de... No. Era pequeño de estatura. Era una persona baja de estatura. Sí, no vamos a dar nombres. Era una persona baja de estatura. Wow, debe haber sido interesante. Ahora, Zaqueo tenía mucha plata, pero nadie le puede añadir un codo a su estatura, dice la Biblia. Y con toda la plata no podía cambiar esa condición. Pero la Biblia dice, utiliza una palabra que se llamaba procuraba. Significa, había un interés gigante de Zaqueo por conocer a Jesús.
¿Qué sabía Zaqueo de Jesús? No mucho. Cuando cobraban los impuestos, Zaqueo se paraba en una mesita y con esa mesita mucha gente pues pasaba, le pagaban forzadamente y con rabia le pagaban, pero también escuchaban muchas historias. Y la fama de Jesús era una fama muy conocida en todas las regiones del mundo. Y obviamente Jericó no era una ciudad ajena a eso. Entonces, obvio, él entendió, dijo, Jesús era un profeta poderoso, un hombre. Y entonces dicen, supo, él se enteró, no sabemos cómo, de que Jesús iba a pasar por allí. Y cuando supo eso, tal vez le contó Mateo. Mateo era el otro publicano de la Biblia, ¿se acuerdan? Mateo, el de los evangelios, ese también era cobrador de impuestos. Y no sabemos cómo supo, pero supo, y entonces sintió una tremenda necesidad de conocer a Jesús. Pero tenía un problema, era bajo de estatura. Y entonces, como no alcanzaba, él sabía que Jesús, muy difícil llegar a Jesús cuando viene con la multitud. Jesús, la multitud lo arropaba y lo jalaba y él iba avanzando y toda la multitud, no, era muy posible. Ahora, fuera de eso, bajito de estatura, ¿cómo usted pasa donde Jesús? Además, recuerden, Jesús tenía anillos de seguridad. El primer anillo era Pedro, Jacobo y Juan. Siempre estaban ahí pegados a él. Y el resto de los discípulos estaban alrededor, tanto que ni siquiera dejaban acercar los niños, como ya lo vimos en una escena. Ni siquiera dejaba que los niños se acercaran muchas veces. Zaqueo, sabiendo eso, dijo, no, pues y ahí viene la parte increíble de la historia. Zaqueo dijo, lo único que yo quiero es verlo. Zaqueo no quiere nada más. O sea, Zaqueo no dice, le voy a decir al Señor que me haga un milagro, o que me dé más plata, ya tenía harta, o que me dé esto o aquello. No, él solo quiere verlo. Ni siquiera dice que quiere hablar con él. Él no desea nada diferente a verlo. ¿Por qué? Los cobradores de impuestos sabían que la gente los trataba de ladrones, pero también en el fondo ellos sabían que eran ladrones. ¿Sabían? Sí. En el fondo ellos sabían, no, yo sé, ellos tienen razón, es que nosotros somos muy abejas, dicen ustedes, la palabra. Y ellos en el fondo sabían que esa era la condición. Entonces, él se sentía culpable y se sentía indigno. Y dice, no, pues yo solo verlo, yo la verdad sé que, pues yo por como soy, por la forma que tengo de ganar la plata, pues la verdad, pues acercarme a un profeta, pues eso no tiene connotación. Y efectivamente así lo intentó hacer. Entonces, haciendo un gran esfuerzo, era pequeño de estatura, entonces dice versículo 4, encontró una posible solución en el versículo 4. Entonces él tomó la decisión de subirse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allá. Debe haber sido chistoso ver cómo se subió al árbol y después cómo se bajó, porque dice que era de baja estatura. Y dice que entonces él, sabiendo que la multitud venía por la calle, que Jesús iba a estar ahí, él calculó, hay un árbol por la avenida donde pasa Jesús, yo me voy a subir y desde ese árbol yo chismeo la escena. Eso fue lo que él pensó, cosa que está bien. Dice que se subió a un árbol que aparece solo en el Nuevo Testamento, que no está en la Septuaginta. No era un edificio, pero un árbol que no se vuelve a nombrar en la Biblia. Muy interesante eso. Pero se dice que es un árbol muy frondoso y muy alto. Y le sirvió de mirador. Él hizo un mirador desde ese árbol para poder ver a Jesús. Él supo que no había otra manera de mirar al Señor. O era ahí o no lo podía ver. Entonces se sube al árbol, seguro con algún esfuerzo. Pero lo que tenemos que resaltar acá es que para que usted se suba a un árbol que le va a causar dificultad por su estatura, es porque usted de verdad tiene muchas ganas de que eso pase. Lo contrario, usted no se sube. Y él tenía bastante interés en el Señor, así que se hizo el esfuerzo, se subió. Y listo. ¿Y qué pasó? Empezó a esperar que Jesús viniera a pasar. Cuando eso ocurrió, que efectivamente la caravana en la que venía Jesús se acercó, vayamos al versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Wow! Espectacular la escena. Eso es algo increíble. Jesús nunca había visto a Zaqueo y Zaqueo nunca había visto a Jesús. Pero Jesús, señores, es 100% hombre y Jesús es 100% Dios. Jesús en algunas escenas de la Biblia va a usar su deidad. ¿Qué es su deidad? Que todo lo sabe, que es todopoderoso,
que está en todas partes. Y en este caso lo hizo. Y él supo, cuando fue caminando, que allá escondido, porque ni se veía entre ese árbol, allá estaba un muchacho esperándolo. Y supo cómo se llamaba. Y aquí viene una historia increíble, lo llamó por su nombre. Hasta cantamos canciones que dicen eso, que Dios nos llama por nuestro nombre. Y le dijo, Zaqueo. Usted debe haber puesto la cara de Zaqueo allá, casi se cae esa vaina. ¿Yo? No hubiera sido interesante. Pero dice que le dijo y le dio unas instrucciones instantáneas. Dijo, mirando hacia arriba, le vio, le dijo, Zaqueo, date prisa. Dice, Zaqueo, muévase. Bájese ya, en este momento. Vamos para su casa. Eso debió haber sido algo impresionante para Zaqueo. Recuerden, Zaqueo solo quería mirarlo. Él no tiene la más mínima intención de que Jesús haga algo por él. Solo lo quiere mirar, pero tiene un deseo grande de hacerlo. Entonces, cuando Jesús llega ahí en esta escena que estamos viendo, Jesús, mientras caminaba con toda esta multitud, se detiene, mira a ese publicano, le dice que se baje. ¡Wow! Y Jesús le dice, Zaqueo, primera palabra. Después le dice que se apure. ¡Uy! Interesante. Le dice que se apure. Y eso es algo bien, bien chévere. ¿Por qué? Jesús no iba a detenerse en Jericó. La intención de Jesús era pasar derecho a Jerusalén para entrar a la Pascua, que era la última semana. Sin embargo, Jesús cambia de planes en el camino. Esto es lo que vemos acá. Y en medio de todo lo que está pasando, Jesús tuvo que parar y tuvo que devolverse. Ya estaba pasando por Jericó, ya iba a salida. Dice, no, vamos a parar. Paró y se devolvió hacia la casa de este hombre que quedaba efectivamente en Jericó. Así que retrocedió. La multitud quedó asombrada. Seguramente dijo, ¿cómo así? ¿Quién es este tipo que Jesús se detiene por él? ¿Quién es este hombre? Pero seguro el más sorprendido fue Zaqueo. ¿Cómo es posible que pase eso? Ahora, recordemos, Zaqueo es un pecador reconocido. Pero esa no fue razón para que el Señor lo abandonara. La idea de que Dios ni quiere vincularse con el pecador es errónea. Dios no ama el pecado, pero quiere involucrarse con el pecador. Eso es absoluto. Es su deseo, involucrarse con él para salvación. Aunque él odia el pecado. Y aquí está una escena que lo demuestra. Dios no ama el pecado, ni ama al pecador que lo comete desafiando a Dios. Pero ojo, eso no quiere decir que él no ama a los pecadores y procura la salvación de ellos. Tremendo. Y en eso hay que hacer una clara diferencia entre esas dos cosas que están allí. Por eso hay que ser claros, sí, Dios no ama el pecado, ni obviamente ni ama a la persona que desafía a Dios. Dios obviamente que no. La Biblia dice que somos enemigos de él antes de conocerle. Pero también no es menos cierto que murió por todos los pecadores y procura la salvación de todos ellos. Ahora, una vez el Señor le da esas instrucciones, Zaqueo, ¿qué hace? Pues lo único que puede hacer uno cuando Dios le habla a uno. Le obedeció. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo entonces toma la tremenda decisión de bajar a toda velocidad. Eso debe haber sido muy chistoso verlo bajar a toda velocidad. Zaqueo ahí. Vamos rápido. Y ahora Jesús, Zaqueo, que es más bajito obviamente, van caminando juntos hacia la casa de él. Al lado un montón de gente que se está preguntando, ¿quién es este tipo? Pero el problema es que había unos que lo conocían, unas bellezas a las que él le había sacado plática, unas personas a las que él les había sacado. Y por eso la historia continúa así. Ahora, sin embargo, antes de llegar a ese punto, dice acá que Zaqueo descendió y le recibió gozoso. Uy. En esa época nadie hubiera aceptado ir a comer a la casa de Zaqueo, a menos que usted fuera otro cobrador de impuestos. La gente le rehuía a personas así, decía, ¿qué tal uno contaminarse con semejante belleza? Los judíos pensaban que si iban a comer con él se contaminaban ceremonialmente. Decían, yo no puedo después ir al templo, yo no les puedo hacer sacrificios porque me contaminé con una persona pecadora. Este tipo es muy cochino, muy sucio. Y entonces
lo hacían a un lado. Entonces, digámoslo de otra manera, que nuestro amigo Zaqueo tenía dinero, pero no tenía amigos. Era un hombre de negocios, bajito, seguramente con la última moda de la época, las sandalias Nike Air de la época, alguna cosa así. Pero no lo engañen las apariencias. Ojo con eso. Tenía plata, pero no amigos. Tenía una mansión gigante, pero ¿cómo la consiguió? A punta de hacer esas cosas que no debía hacer. ¿Quién lo visitaba? Nadie. Nadie. Y de pronto, un hombre que ve por primera vez, dice que va a comer en su casa y ahora están caminando hacia la casa de él. ¡Wow! Ahora, Zaqueo entonces empezó a experimentar la gracia admirable de Jesús. La gracia admirable de Jesús es que Jesús no menosprecia a nadie. Que aunque la mayoría rechace a una persona, Jesús no tiene acepción de personas. Jesús cogía, por ejemplo, a los leprosos y los tocaba, aunque los judíos decían que no podían tocar un leproso. Jesús se metía con todos los que el mundo desechaba. Y lo hacía con amor y con gozo, porque quería salvar el alma de ellos. Y entonces, ya Jesús no va para Jerusalén. Ahora Jesús acaba de hacer una parada que no estaba programada en esa ciudad de Jericó. Y la gente que está detrás, obvio, empezó a hacer lo que no debe hacer. A veces cuando las personas no entienden lo que Dios hace, empiezan a hacer lo mismo que hizo este grupo de personas. Está en el versículo número 7. El texto dice en el versículo número 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y al ver esto, la gente, al no entender lo que estaba haciendo Jesús, al no comprender quién es Jesús, porque eso es por falta de entender quién es Jesús, empezaron a juzgar y a juzgar mal. Y empezaron a decir, pero si realmente este hombre fuera un profeta, no se iría a la casa de semejante pecador, allá a untarse, a contaminarse. Y la Biblia lo llama acá murmuración. La Biblia lo llama murmuración. Pero ahora lo triste de la historia. Aquí dice que todos, obviamente es una hipérbole, en este caso la palabra está señalada como hipérbole, todos murmuraban, significa eran montones de gente diciendo, ¿cómo se le ocurre que se va a sentar allá a quedarse ahí con ese hombre? Es que no entiende quién es él, es que acaso no comprende. Y entonces mucha gente de la multitud empezó a alejarse, a soltarse, dijo, no, y otros se fueron a chismear. Ahí viene quién se fue a chismear allá. Los fariseos. Los fariseos, recuerden, son los que odian a Jesús, pero le escuchan todas las predicaciones, todas las enseñanzas. No me gusta lo que el predicador, pero me siento a escucharlo cada domingo. Algo así, más o menos, ese era el asunto. Y dice que al ver esto todos murmuraban diciendo, ¿qué es lo que estaba haciendo? La palabra murmurar en la Biblia significa refunfuñar. Empezaron a refunfuñar. Eso es como cuando a una persona se le salta la piedra en la cocina y empieza a pelear con las ollas y con los platos, y usted oye que dice en voz baja, guacho, 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 y suenan los platos y suena como una vocecita así. Eso es, básicamente eso fue lo que hicieron. ¿No les ha pasado? Bueno, los nombres han sido cambiados para no herir la susceptibilidad de nadie. Significa, emitían voces confusas o mal articuladas entre dientes. Y criticaban a Jesús por hospedarse por un reconocido pecador. ¡Wow! Mientras Zaqueo decía, qué gozo, qué alegría que Jesús va a comer a mi casa, el resto que no entendían lo que hace el Señor, solo criticaba y juzgaba. Porque andaban con el Señor, pero no entendían quién era el Señor. Eso pasa cuando usted anda con el Señor y no entiende quién es el Señor. Dios hace cosas que son propias de Él y usted dice, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo le ocurre? Terrible. Y entonces ocurrió algo increíble, que está en el versículo número 8. Versículo número 8. El versículo número 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dice el texto, dijo al Señor. Entonces Zaqueo en ese momento, muy obviamente inspirado, el tipo muy metido con Dios, dice, he aquí, hace una promesa, delante de todo el mundo, dice el texto.
Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Me dice, ¿cómo? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí realmente? ¡Wow! Ahora, no nos dice exactamente en qué lugar pasó eso, pero lo que pasó fue que él se puso en pie, o se levantó, Zaqueo, para hablar. Seguramente, probablemente fue en la casa, pero recuerde la escena: se baja del árbol, se va con Jesús gozoso, la multitud murmura, van caminando con Jesús, y lo que sigue después es que aparece esto. ¿Qué pasó mientras llegaban o cuando llegaron a la casa? ¿Qué le llevó a pensar que Jesús, o qué hizo que Zaqueo, el corazón de Zaqueo, fuera tocado por Jesús? Y seguramente fue el estar charlando con el Señor, le hizo entender su condición de pecador. Y Zaqueo lo que demuestra en este texto es que tuvo un arrepentimiento genuino. Tuvo una condición de arrepentimiento genuino. ¿Cómo lo demostró? Cambió. La palabra arrepentimiento tiene varias connotaciones, pero una de ellas es cambiar su manera de pensar. Y este lo hizo. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. No haga un giro de 360 porque no aguanta, es solo de 180. ¡Chao! Y cuando giro, y eso se llama arrepentirse, cambiar mi camino. Voy por allá, pero ahora voy para allá, porque entiendo que por allá no es que es por acá. Y mi mente, mi manera de pensar cambia. Zaqueo era un tipo que, bueno, ¿cómo voy yo? ¿Cuánta plata hay? ¿Cuánto le podemos sacar a este? ¿Cuánto no sé qué? Y con una charla con Jesús, él demuestra que cambió totalmente el asunto. Sus palabras son las palabras de una persona arrepentida que quiere arreglar lo que ha hecho mal. Seguramente el Señor le predicó el Evangelio, como lo vemos, antes de la comida, y ojo, y seguramente algunos de los invitados. Y al hablar, dice que obviamente este hombre ya tocado por el Señor mismo, se puso en pie y hizo esa confesión. Y las palabras están dirigidas al Señor. Lo increíble del texto es que Zaqueo empieza a llamar a Jesús Señor. La palabra Señor es Dios. Increíble. En todo lo que hemos visto, a la gente le era muy difícil reconocer que Jesús era Dios. Decían, este es un profeta, este es un gran profeta, este es un buen hombre, este es un hombre especial, este es un hombre, pero Dios. La pelea de Jesús con los apóstoles fue, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo van ustedes a reconocer que yo soy el Mesías? Y por eso acá este hombre ya le dice, usted es Dios. Uy. Y le pone de manifiesto su arrepentimiento, haciendo algo que la Biblia dice que es propio de aquellos que realmente se han arrepentido. Da frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Como el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, este publicano que por años había acumulado riquezas y su seguridad, que había extorsionado, robado, aprovechado de la gente, ahora dice, cambio mi vida. Y la cambio tanto que la mitad de lo que tengo en este momento lo voy a dedicar a dar a los pobres. Como está escrito ahí, eso es un presente continuo. El tipo dice, voy a empezar a sacar lo que tengo hasta dar la mitad de mis bienes a los pobres. De aquí en adelante. No habla de que voy a hacer una ofrenda grande. No. Está diciendo, voy a hacer esto todo el tiempo. Siempre. La mitad que tenga va para los pobres. Porque había muchos en esa época. Y en pocas palabras, como en todos los textos que hemos visto, recuerden, cuando uno se mete con Cristo hay que negarse algo, hay que soltar algo. Zaqueo tenía que cambiar su vida y negarse a vivir del dinero y de confiar en la plata. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Soltarla. Y se le dijo, Señor, la mitad doy para los pobres de manera constante. ¿Por qué lo hizo? Motivado por el amor que acaba de recibir. Chévere, por el amor que acaba de recibir del Señor. El verdadero creyente manifiesta su verdadera conversión cuando la Biblia dice que ama a los hermanos y cuando ama al que tiene necesidad, cuando ama a aquel que sabe que por alguna razón Dios ha puesto en su camino y tiene una genuina necesidad. Zaqueo empezó a tener algo que nunca tuvo, amor desprendido y desinteresado. Y todo porque conoció a Dios. Y se soltó y empezó a soltarlo. Otra evidencia es que fuera de eso dijo, yo sé que la palabra que se utiliza acá en el texto es defraudado. Nosotros, para entendimiento más del texto, diríamos la palabra tumbado. Bueno, para que quede más claro el asunto. Él había tumbado a mucha gente.
Le había sacado la platica y él sabía y era consciente de eso. Según la ley judía, si una persona robaba, porque eso era robar a alguien, debería restituir lo que robó, más una quinta parte. Entonces, por decir algo, si usted se había robado una vaca, entonces una vaca más el 20% de la vaca, la cabeza, no sé, el 20% de la vaca. Él estaba obligado a devolver una parte más un 20% de lo que robó. Pero él dice que va a dar 4 veces lo que robó. Eso está por encima de todas las cosas que la ley decía. Y él dice, y voy a hacerlo, y lo hizo públicamente. Y eso es algo, 4 veces. Era realmente otro hombre. Ya ese hombre lleno de mañas y de cosas, ahora es un hombre arrepentido que quiere agradar al Señor. Eso es lo que hace una verdadera conversión. La persona entiende, ya no estoy para vivir para mí, tengo que vivir para agradar a Cristo y a mi Salvador. Ahora, Jesús, que está viendo la escena, dice en ese momento una frase fantástica que está en el versículo 9. Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Eso confirma que estamos hablando de que el Señor le predicó y este hombre se salvó. Pero dice, ha venido la salvación a esta casa. Recuerden, el Señor es el que nos busca, nosotros no le buscamos a Él. Siempre la gente dice, yo he buscado a Dios toda la vida. Y Dios dice, mire, si usted me está buscando es porque yo hice esto. Le inquieté su alma y su corazón para que usted me buscara. Y lo puse en circunstancias donde usted me busca. Y eso es lo que está diciendo. Y el Señor dice, hoy llegó la salvación. Mírenla, ahí está. Obviamente con Zaqueo. Pero después dice una frase que hay que entenderla bien, por cuanto él también es hijo de Abraham. Para entender qué significa, hay que entender que los judíos pensaban que por ser judíos, por derecha se salvaban. Yo me salvo porque yo vengo genéticamente de Abraham. Abraham es mi tan. Él es mi tata. ¿Ok? Y ellos pensaban que la salvación era por genética, porque soy judío. Obviamente la Biblia dice, Dios mismo creó una nueva categoría de una categoría diferente. Había un Abraham que era por la carne, un Abraham por genealogía, un Abraham por ADN, por nacimiento de ser judío, pero él creó la categoría de los de la fe de Abraham, que eran todas aquellas personas que habían creído como Abraham. Y cuando Abraham creyó a Dios, ¿qué pasó? La Biblia dice que le fue contado por justicia, significa fue salvo. Ahora el Señor está diciendo que Zaqueo, aunque era un israelita, no era salvo. Dice, la salvación hasta ahora llegó. Ahora sí llegó. Porque este ahora es un hijo de Abraham, un hijo de la fe de Abraham, aunque era un judío. Antes no era salvo. Era hijo de Abraham por carne, pero ahora es hijo espiritual. Y esos son los que se salvan. Por si usted no lo sabía, si yo le preguntara un día a usted, ¿usted es hijo de Abraham? Pues usted les diga, usted chica, obvio. Usted tiene que decir, obvio, soy un hijo de la fe de Abraham. Porque eso somos. Así es como el Señor nos hizo y nos pone. Somos hijos de la fe de Abraham. Por eso dice acá, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué chévere eso, ¿no? Ahora, la otra cosa que nos dice el texto al final está en el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, versículo número 10, vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Jesús ratifica con lo que acaba de pasar. Una vez más, quiero recordarles que yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, dando así el cumplimiento a las profecías. La Biblia, muchas veces, la Biblia dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Siempre Dios está buscando a todas las personas para entrar en una relación con ellas. Dios estaba buscando siempre a los que están lejos de Él y lo sigue haciendo. Ahora, recuerden, a veces pensamos que los únicos que necesitan la salvación son los más malos.
Algunos piensan que el cristianismo es para la gente re mala, es que eso es para los que están bien llevados, y entonces ese sí tiene que buscar a Dios. Pero yo como no mato, no robo, no le hago mal a nadie, pues yo soy buena gente, yo no necesito eso. ¿Ah, sí? ¿En serio? La Biblia dice, por cuanto todos, y ahí está su nombre y el mío, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Lo que pasa es que a ellos se les nota más el pecado, a nosotros se nos nota menos, pero somos pecadores los dos, esa es la vaina. Juntos, todos, completos, somos pecadores. Pero acá el punto es que el Señor dice, yo busco a esas personas, vine a buscar a salvar. Por eso las parábolas de Jesús son todas así. Por eso dice que Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había alguno que buscara a Dios. ¿Y qué encontró? Que ninguno buscaba a Dios. Por eso Él tuvo que venir a buscarlos. Uy. ¿Por qué el Señor viene a buscarnos? Porque la Biblia dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es Isaías 53:6. Y el problema es que si no buscamos el camino correcto, morimos. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Por eso, la condición del hombre no es buscar a Dios, es repudiar, alejarse de Dios, mantenerse lejos de Él. Y por eso Dios tiene que ir y buscarnos. Y lo hace una y otra vez, una y otra vez. Por eso hoy lo que estamos viendo acá es algo increíble. Dios está buscando personas y sigue buscándolas, pero ¿a través de quién lo va a hacer? De nosotros. Ahora Dios va a usarnos como instrumentos para que todos los descarriados, los que están lejos, puedan venir. Pero esta historia que acabamos de ver es una historia de salvación. El Señor salva. ¿Por qué la gente no pudo reconocer que Jesús estaba haciendo algo bueno? ¿Por qué la gente no pudo reconocer que Jesús estaba haciendo algo increíble? Porque no lo conocían. Le puede pasar a uno, claro, o le puede pasar a usted, a mí, que por no conocer quién es Dios, pensemos que eso que hace Dios no está bien, o que no es justo, o que no nos parece. Por eso tenemos que aprender a mirar quién es Él. Entonces, en este texto, el Señor resalta, lo más importante para mí es salvar el alma suya. No si usted está sano, si tiene plata, si tiene casa, carro, beca, es su alma. Si usted se muere hoy, ¿se va conmigo o sin mí? Ese es el punto. Eso es todo lo que el Señor quiere. Pero la otra cosa que resalta es una virtud de Dios. Se llama el amor bondadoso de Dios. Que usted lo experimenta si es un creyente. Si uno mira la historia, ¿qué buscaba Zaqueo? Ver. ¿Qué recibió? Recibió una charla en privado, una charla por un camino con Jesús, una cena con Jesús, una evangelización directa de Jesús y un regalo increíble, la vida eterna de Jesús que el Señor le dio. El reconocimiento que el Señor le dio de que este hombre había sido salvo, algo que él nunca pidió. Dios se lo regaló. Eso se llama el amor bondadoso. Para que me entienda qué es la bondad y por qué decimos que se llama el amor bondadoso. Digamos que usted un día me invita a su casa. Me dice, pastor, ¿qué se toma? Mejor que diga, ¿qué se come? Mejor, sí, les aclaro. Diga, sí, porque ¿qué toma? Suena como... Mejor, ¿qué se come? Sí, pero digamos que fuera, ¿qué se toma? Listo, para que quede más bajito. Y yo le digo, un tinto humilde, un tinto sin azúcar. Y usted me trae el tinto sin azúcar, pero le encima una arepa con queso. Que yo no le pedí. La arepa con queso es la bondad. ¿Ok? Esa es la bondad. La parte que yo no pido, pero que me dan, es la parte que alguien es bondadoso conmigo. ¿Ok? Zaqueo no pidió eso. Pero la bondad de Dios estuvo en que caminó con él, charló con él, cenó con él, fue evangelizado por el mismo Jesús y le regaló la vida eterna, la salvación. Esa es la bondad misericordiosa de Dios. Increíble. Ahora, los otros se rebotaron porque no entendieron quién es Dios. Cuando uno no comprende la bondad misericordiosa de Dios, usted y yo hacemos acepción de personas. No más el día que dijeron que el hermano Garavito se había convertido, ¿usted cómo se puso? ¿Sé cuál Garavito? Pues él es ese que mató niños con cantidades. ¿Y qué hizo usted el día que Garavito se convirtió? ¿Usted qué dijo? ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Cómo Dios va a salvar a semejante? Y todo rebotado, usted así todo, pero... Y si Dios le plació salvarlo, ¿qué hacemos? ¿Eso quita que es un pecador y que había hecho cosas terribles? No.
¿No tenía derecho a la salvación? Si usted dice que no, yo le contesto, usted tampoco. Así que los dos somos somos pecadores, solo que a él se le notó más que a mí. Pero él no se la merecía, yo no me la merecía. Pero Dios decidió dármela aunque no me la merezco. ¿Por qué no se la puede dar a quien quiere, aunque no lo merezca? Eso solo para mostrar que podemos ser como la gente murmuradora de esa época, por no entender qué está haciendo Dios en la vida de una persona, o de un pueblo, o de una nación. Y es pecado. Hago la aclaración, es pecado pensar así. ¿Qué es lo que debería ser nuestra actitud? Gozarnos. Que se convirtió el tipo más malo que conoce. Gloria a Dios, qué bendición, Señor. El que sea. Que se convirtió el que sea, al que nuestros ojos es el más malo. Gloria a Dios, Señor, que lo salvaste. Qué bendición. Ojo, ¿se lo merece? No. ¿Yo me lo merezco? No. Pero la gracia de Dios, el amor bondadoso de Dios se lo regala. ¿Y qué tuvo que hacer la persona? Zaqueo tuvo que escuchar, creer y cambió. ¿Qué tiene que hacer una persona para que le pase también? No llega sin hacer nada. La persona tendrá que escuchar. ¿A través de quién? Pues de nosotros, porque somos los que estamos aquí. ¿Y qué tendrá que hacer? Creer. ¿Y qué tendrá que hacer? Tomar la decisión con el Señor. Y entonces recibirá lo mismo que recibimos nosotros, sin importar todo lo que haya hecho. Ahora, eso no es raro, ¿no? Que quede claro. Zaqueo era malo, pero Pablo, ese era peor. Saulo era un perseguidor de cristianos. Participó en varios. Él le tenía la ropa a la gente mientras apedreaban a los cristianos. Ese tipo es una belleza. Una belleza de muchacho. Pero el Nuevo Testamento, la mitad es de él. Porque Dios cambia a las personas, Dios transforma las vidas, Dios se hace a la gente diferente. Y yo debo aprender a confiar en eso. Yo debo aprender a confiar que Dios sí hace esas cosas, que efectivamente las puede hacer y que lo hace por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque Él es Dios, por todo. Por eso, señores, cuando vean algo raro que ustedes no logren entender de Dios, vea. Diga, oren, Señor, no entiendo, ayúdame. No sea que por ignorancia, por no conocer quién sea Dios, estemos juzgando una obra que Dios mismo está haciendo en alguien o en algo. Sabiduría en eso. Amén. ¿Está claro el punto? Y la última enseñanza, que es muy sencilla, no hagamos acepción de personas. Todos necesitan la salvación. Y yo sé que hay personas que les cuesta a ustedes decir, uy, pero hablarle Hay que hablar. Punto. Porque así lo hace el Señor. El Señor no. Y ojo, y a veces esas personas van a aparecer y van a interrumpir nuestra vida. Zaqueo interrumpió la vida. Jesús iba para la cruz. Iba ya camino a entrar a Jerusalén. Y paró. ¿Sabe cómo se llama eso? Cortesía. Tuvo la cortesía de detenerse, bajar al tipo, escucharlo, gastarle tiempo, caminar con él más tiempo, ir a comer con él más tiempo, dedicarle un gran espacio, hablarle, mostrarle la importancia de la decisión que tenía que tomar. Tiempo, no importa. Y paró y logró algo fantástico. Y a veces en la vida va a pasar eso. No, es que sí quería hablarle, pero es que tenía un afán. No puedo. ¿En serio? A veces habrá que parar. Y tendrá sentido después, no en ese momento, pero tendrá sentido después. Señores, que el Señor nos ayude a poder cumplir con los propósitos que este mensaje trae. Cero acepción de personas. Y ahora terminemos hoy este mensaje diciendo qué hay que hacer sabiendo lo que pasó con Zaqueo y lo que pasó conmigo. Agradecerle a Dios. Señor, gracias porque como a Zaqueo me buscaste, me hablaste, insististe, me gastaste tiempo, me convenciste y por eso estoy aquí hoy glorificando tu nombre. Así es como funciona.
Pongámonos de pie, señores, y que el Señor nos ayude. Padre precioso, te damos gracias por esta mañana, ya tarde, Señor, que estamos aquí. Gracias porque hasta aquí nos has traído, porque has sido bueno con nosotros, por guiarnos, por hacer cosas únicas y maravillosas, Señor. Muchas gracias. A ti damos el honor y la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por buscarnos, por llamarnos por nuestro nombre, porque nos llamaste por nombre propio. Y aunque no lo merecíamos, Señor, aquí estamos, dándote el honor y la gloria que tú mereces. Señor, reconocemos hoy tu amor bondadoso. Reconocemos hoy tu amor bondadoso, Señor, por todos y cada uno de nosotros. No lo merecíamos, pero muchas gracias, Padre. Por eso hoy dejamos en tus preciosas manos lo que acabamos de ver. Rogamos que tú sigas trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nos seas ayudando, Señor, para darte toda la gloria que mereces a través de enseñar a otros, de contarles que hay un Dios que los ama, que los está buscando. Por eso, Señor, hoy ponemos en tus manos lo que hemos hablado. Ayúdanos a recordarlo en esta semana y a vivirlo. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.